continuidad al video anterior, vamos a exponer en esta oportunidad cuáles son las consideraciones pertinentes de la propuesta de diseño de anillo metropolitano empleando la tecnología CWDM. Es importante destacar que el diseño está sustentado en una propuesta real inicial. Teniendo estas consideraciones, vamos a hablar en primera instancia de lo que sería la red metropolitana. Estas redes se distinguen comúnmente porque su longitud raramente excede de los 75 kilómetros y su topología es general tipo anillo. Por ello es la considerada para el diseño de este trabajo. El éxito de dichos diseños se constituye por nodos, los cuales añaden y extraen longitudes de onda donde no es necesaria la demultiplexación completa de la señal. En el caso del estudio del tráfico, a corto plazo se requiere de equipos para dar soporte a la nueva generación de servicios triple play, lo que sería voz, videos y datos. Y en cuanto a la topología seleccionada, nos vamos a basar a una literatura, una referencia de una literatura de la compañía Cisco, que ofrece recomendaciones para la escogencia de la topología a usar y dependiendo de la cantidad de nodos y la distancia entre ellos, el número de longitudes de onda y el tipo de tráfico. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones, vamos a realizar la escogencia de la topología. Estas recomendaciones se condensan en esta tabla que observamos en las diapositivas. En el caso de estudio, el flujo de tráfico es de tipo anillo, la longitud es menor a 75 kilómetros y se utilizarán 3 longitudes de onda, 9 nodos y una distancia entre ellos máxima de aproximadamente 16 kilómetros. Por lo expuesto en la recomendación, en lo que condensa esta tabla, y a modo general es recomendable que se utilice una topología de anillo por todas las consideraciones que hemos mencionado. Para hacer una breve descripción de lo que sería la red en estudio, esta está conformada por fibra óptica del tipo mono-modo según el estándar o la recomendación ITU G652 que enlazan los siguientes 9 centrales. Para tener una base o un fundamento del cual apoyarnos de forma teórica, vamos a realizar unos cálculos y de esa forma evaluaremos la factibilidad del diseño considerando la potencia. Entonces vamos a realizar un balance de potencias. El punto de partida son los elementos básicos en los que se puede perder parte de la energía transmitida. Estos son esencialmente la fibra óptica, los conectores y los empalmes. Además de lo anterior, es preciso considerar un margen de seguridad. Considerando todo lo anterior, tenemos esta expresión y donde PT es la potencia óptica media emitida de la fuente, PR es la potencia óptica media mínima del receptor o lo que llamamos sensibilidad del receptor, LC son las pérdidas totales en el medio óptico, ya sea fibra, elementos de distribución, conectores, etc. y MS es el margen de seguridad. Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar la potencia óptica media emitida de la fuente, vamos a basarnos en las especificaciones del fabricante. De acuerdo al SFP a utilizar, teniendo en cuenta la potencia máxima emitida por las fuentes, que es 3 dBm, y la mínima, que es menos 2 dBm, la potencia media emitida por la fuente está alrededor de los 0.5 dBm, que es lo que observamos en esta
expresión. En cuanto a la potencia óptica media mínima del receptor, o lo que comúnmente llamamos sensibilidad del receptor, también nos vamos a basar en las especificaciones dadas por el fabricante del SFP a utilizar, y tenemos que la sensibilidad del receptor es de menos 28 dBm, que es lo que observamos acá. En cuanto a las pérdidas de la fibra óptica, estas dependen del coeficiente de atenuación y de la distancia. De acuerdo a las propiedades ópticas de la fibra a utilizar, a 1310 nanómetros, donde hay mayor coeficiente de atenuación, este está entre los 0,32 y los 0,35 dB por kilómetro. Y para una distancia de 16 kilómetros, que es la distancia máxima entre nodo y nodo en dicha topología, tenemos la siguiente expresión. Sustituyendo dichos valores, tenemos que las pérdidas asociadas al medio óptico son de aproximadamente 5,6 dB. El siguiente cálculo que debemos tener en cuenta son las pérdidas por conectores y empalmes. Para un conector LC, las pérdidas se encuentran alrededor de 0,3 dB. De acuerdo a la recomendación ITU TL12, para los empalmes de fibra óptica, las pérdidas asociadas a los empalmes por fusión son de menor o igual 0,2 dB. Considerando el cálculo para un enlace nodo-nodo, utilizando dos conectores y dos empalmes, entonces tenemos la siguiente expresión: 2 por 0,3 dB más 2 por 0,2 dB, que nos da o nos resulta 1 dB aproximadamente. Y teniendo en consideración todo lo anterior, se determinan las pérdidas totales en el medio óptico, que sería 5,6 dB más 1 dB, dando un total de 6,6 dB. Adicionalmente, tenemos que considerar un margen de seguridad. Un margen de seguridad típico oscila entre los 6 y 12 dB. Finalmente determinamos el balance de potencia sustituyendo todos estos valores y nos resulta la siguiente expresión. Entonces observamos que en efecto se satisface el balance de potencias. Eso quiere decir que nuestro diseño desde el punto de vista de la potencia es factible. Otra consideración que debemos realizar es que todas estas consideraciones que se tomaron en base a las especificaciones del fabricante las podemos cotejar o podemos visualizar dicha información en la sección de anexos del presente informe que vamos a suministrar. Ahora vamos a hacer el estudio basándonos en el balance de tiempo de subida o tiempo de respuesta. Para ello tenemos que tener en cuenta que para que un sistema funcione correctamente a la capacidad que se requiere, el tiempo de respuesta total, que es lo que comúnmente llamamos TR o T sub R, debe ser menor al tiempo de bit, siendo el tiempo de respuesta total la sumatoria de los cuadrados de los tiempos de respuesta, como se muestra en la siguiente expresión. Vamos a fragmentar este estudio en dos. El primero es considerando los tiempos de subida de la fibra. Tenemos que para los tiempos de subida tenemos que evaluar, tenemos que considerar la dispersión total.
este caso, esta expresión lo que hace es determinar el tiempo de respuesta total de la fibra óptica, que es esta expresión que está aquí. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dispersión multimodal está relacionada con las fibras multimodo y la dispersión cromática o intramodal está relacionada con las fibras monomodo. Teniendo esta consideración, cómo se usará una fibra monomodo, vamos a considerar la dispersión cromática o intramodal de acuerdo a las especificaciones del datasheet de la fibra propuesta para el diseño, que la vamos a conseguir también en la sección de anexo del trabajo. Se tiene que algunas de las características ópticas de la misma son las siguientes. Tenemos una dispersión cromática en 1285 a 1330 nanómetros menor o igual a 3.5 picosegundos por nanómetro por kilómetro. Ancho espectral de la fuente es de 1 nanómetro. Para la anchura relativa o la anchura de línea relativa, considerando fuentes anchas, tenemos que es mucho mayor a 1, y esto implica a su vez que se satisfaga esta expresión. Donde gamma lambda o gamma sub lambda representa el ancho espectral de la fuente y D representa la dispersión por unidad de longitud. Sustituyendo los valores correspondientes, se tiene lo que observamos en esta expresión. Quiere decir que los tiempos o el tiempo de subida de la fibra óptica es alrededor de 56 picosegundos. Para los tiempos de subida de la fuente y el receptor, vamos a hacer un estudio de la misma forma y tenemos que considerar que los tiempos de respuesta de los transmisores y los receptores ópticos vienen especificados también en el datasheet de cada componente. Entonces, de acuerdo a estas especificaciones del datasheet, se tiene un tiempo de respuesta de 0.26 nanosegundos para el transmisor. En el caso del receptor, en virtud de las características típicas del fotodetector, siendo un APD y trabajando a la banda de 1310 a 1550 nanómetros, se tiene un tiempo de respuesta de 0,1 nanosegundos. Sustituyendo estos valores, como observamos acá, resulta lo que tenemos en esta expresión. Finalmente, haciendo un estudio de acuerdo a la codificación RZ o MRZ, observamos que si tomamos como velocidad de la señal digital que se va a transmitir 2,125 gigabits por segundo, resulta lo siguiente, es decir, no se satisface para RZ, pero